Vamos a hablar de los sistemas políticos y económicos en América Latina. Para comprender un símil que vamos a desarrollar, se hace necesario determinar cuál es el significado del sistema político en un Estado y su incidencia en el sistema económico del mismo. Tenemos que entender el sistema político como un resultado político, económico y social adoptado por una sociedad realmente para el ejercicio de sus derechos y libertades, en donde el régimen político despliega una materialización completa de las relaciones de poder en el ámbito político y económico para suplir los deseos y las necesidades de su sociedad. Asimismo, donde la sociedad produce y distribuye bienes y servicios, lo que implica fabricación, distribución, acceso a las mismas, se le denomina como sistema económico. Para este ejercicio se seleccionaron 2 estados de América Latina, los cuales poseen unas similitudes prominentes en cuanto a su sistema político, pero unos resultados variables por sus condiciones internas. Pero quiero antes indicar que América Latina es una región diversa y rica en recursos naturales, tiene una historia marcada por complejos sistemas políticos y unos desafíos económicos muy persistentes. Se ha experimentado una variedad en sistemas políticos a lo largo de la historia desde la colonización hasta hoy. Hemos asimilado dictaduras militares hasta democracias. Los países de la región vienen buscando diferentes formas de gobierno. Durante gran parte del siglo XX, muchos países de Latinoamérica sufrieron regímenes autoritarios que limitaban libertades políticas y derechos humanos. Pero en las últimas décadas ha habido una tendencia a democratización en la región, aunque aún existen desafíos en términos de corrupción y desigualdad social. En América Latina los sistemas políticos y económicos varían en cada país de la región. Se pueden identificar diferentes sistemas que van desde democracias representativas hasta regímenes autoritarios. Aunque la mayoría de países de América Latina tiene democracias, algunos vienen experimentando cierta inestabilidad y cambios de régimen a lo largo de su historia. En cuanto a los sistemas económicos, también hay una diversidad de enfoques en la región. La mayoría de los países tienen unas economías mixtas que combinan elementos para planificar desde el centro el libre mercado. Algunos países adoptan modelos más orientados al libre mercado, mientras otros mantienen unos niveles de intervención estatal económica muy fuerte. Es importante destacar que tanto los sistemas políticos como los económicos en América Latina también surgen diferentes transformaciones. Se han desarrollado diferentes reformas económicas como la apertura comercial, la privatización de empresas, para promover el crecimiento económico y estabilidad en ese estado. Ahora bien, vamos a hacer el análisis de los 2 países seleccionados, Colombia y Perú. Colombia, por su parte, tiene un sistema político catalogado como una democracia deficiente, en donde existe una figura de características democráticas, pero hay elementos que indican violación de derechos humanos. Por su parte, Perú es una democracia de régimen híbrido, en donde el modelo de gobierno tiene formas democráticas, pero elementos autoritarios en la conducción de las instituciones internas. La forma de Estado en Colombia desde 1810, en el Virreinato de Nueva Granada, se denominó república. Perú, por su parte, desde 1821 en su independencia de las colonizaciones. La forma de Estado en Colombia se reconoce como una república unitaria y descentralizada, y Perú es una república unitaria, representativa y descentralizada. El sistema de gobierno presidencialista se desarrolla en los 2 países. La distribución de poderes en Colombia es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En Perú es de igual manera, pero el régimen legislativo solo tiene un parlamento. Los 2 países son multipartidistas. Los actores más representativos para Colombia es la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los gremios como grupos de presión y el narcotráfico, así como la sociedad civil. En Perú la Iglesia es muy fuerte, las comunidades indígenas y campesinas también tienen una alta incidencia. La cultura política en Colombia es el clientelismo, baja participación en el sistema electoral, corrupción y populismo. En Perú hay una alta participación electoral, pero no hay representación, hay mucha corrupción y hay brechas en el acceso a los servicios de salud y diferentes servicios. La resolución de conflictos se ejerce a través de la violencia política, habiendo una alta violación de derechos humanos. En cuanto a las relaciones internacionales en Colombia, vienen en deterioro progresivo de su imagen a partir de informes desfavorables por la situación de derechos humanos interna. La temática general siempre es el narcotráfico y los procesos de integración económica regional es muy activa. Estamos en Mercosur, en la Alianza del Pacífico y en organizaciones internacionales como la Interpol, CAN, UNESCO, el G77, la OIT, entre otros.
En Perú, por lo menos, su prioridad es la relación regional, está entrando con fuerza en los mercados de China, en países asiáticos y Estados Unidos, participa también de organizaciones internacionales. La situación de violencia es muy similar en los dos países, hay presencia de grupos guerrilleros, paramilitares, tienen una incidencia fuerte en el sector rural. Sin embargo, pues también en Perú también tienen autodefensas, un partido comunista totalitario y movimientos revolucionarios campesinos. En cuanto a los sistemas económicos de Colombia, es neoliberal, se busca un capital privado para fomentar el desarrollo y el crecimiento. El Estado es una economía emergente que busca el progreso desde el sector rural hasta el industrial, en búsqueda de un equilibrio neoliberal e intervencionista para mejorar la inequidad y la desigualdad. En el caso de Perú, la economía es social de mercado, tiene una iniciativa libre del sector privado en donde el Estado asume un rol regulador. Tiene una alta inversión extranjera, sobre todo de países asiáticos y europeos, especialmente en la minería, comunicación y finanzas. Las características democráticas de los países de acuerdo al índice de democracia global, que es un estudio adelantado por la revista británica The Economist, indica que se evalúan ciertas variables como por ejemplo el sistema electoral y el pluralismo, las libertades civiles, el funcionamiento de su gobierno, la participación en política y la cultura política. Para Perú, la calificación que le tocó el último año, el 2022, obtuvo un descenso, pasó de ser una democracia deficiente a una híbrida, a raíz del fallido golpe de Estado pretendido por el expresidente Pedro Castillo y como el inicio del gobierno de Dina Boluarte. Este proceso estuvo marcado por protestas sociales, violencias, exigiendo el abandono del Ejecutivo, siendo realmente este factor la causa de muerte de muchos protestantes a raíz de los enfrentamientos que desarrollaron con las fuerzas militares y policiales. Con el uso de la fuerza se pretendía proteger el orden constitucional. Asimismo, de acuerdo al Instituto de Ciencias Hegel, otro de los factores de dicha calificación es de bajo puntaje obtenido en el ítem de cultura política y alta inestabilidad en Perú. Además, la calificación del Economist responde al bajo puntaje alcanzado en la materia de cultura política y inestabilidad reflejada en los 6 presidentes y 3 congresos que se han tenido desde el 2016 y que han regido los destinos del país y pues causando desestabilidad. En el caso de Colombia, las violaciones de derechos humanos realmente y las denuncias por las protestas del año 2021 en contra de manifestantes que se manifestaron en contra de la reforma tributaria propuesta por Iván Duque generaron que la calificación del país bajara. Estos contextos vienen incidiendo mucho en la confianza inversionista extranjera pues para ambos países, ya que los dos promueven su sistema de crecimiento económico a partir de la inversión extranjera y sus agendas exteriores. Realmente lo que se necesita es fortalecer la institucionalidad en cada uno de los estados y la confianza regional pues para promover los espacios de transparencia con unas instituciones muy sólidas, lo cual debe ser una prioridad en las agendas pues de los dos países. La toma de decisiones gubernamentales en estos escenarios lograría promover mayor confianza, significando menos procesos burocráticos, lo cual está dificultando muchísimo los negocios, las inversiones y la innovación. También encontramos que los gobiernos con instituciones sólidas, transparentes y comprometidas logran cumplir mejor unos pactos económicos, logran percibir y hacer parte de muchos negocios y crecimiento y desarrollo, y pues estas herramientas son muy necesarias para lograr la inclusión social, tener mayores recursos para cubrir las necesidades humanas de sus ciudadanos, se eliminan barreras y desigualdades, que es lo que afecta a Latinoamérica en general. Realmente unas consideraciones generales, los sistemas políticos y económicos no son iguales. Si bien es cierto que geográficamente la región comparte características, esto no quiere decir que los sistemas políticos sean los mismos. Vemos cómo se han venido utilizando tipologías políticas europeas para describir el sistema latinoamericano, en donde no se ha tenido en cuenta que la región, su historia y sus características no son las mismas. Los sistemas políticos en América Latina son muy variados, tienen muchas diferencias, pero en general en la América Latina tenemos democracias, aunque algunos han experimentado ciertas inestabilidades. Y se categoriza de la siguiente manera: democracias representativas, regímenes presidenciales, unos regímenes parlamentarios. En América Latina el sistema de partidos políticos también es muy diverso. Algunos países tienen partidos bipartidistas con 2 principales dominando todo el escenario político, mientras que en otros se tienen más fragmentos de partidos políticos con la presencia de múltiples actores. Además, algunos países han venido experimentando la emergencia de movimientos políticos y sociales con mayor presencia en el espectro político.
Es importante resaltar que la calidad de la democracia y la estabilidad política en América Latina ha sido un desafío para algunos países de la región. Factores como la corrupción y la desigualdad social y la influencia de grupos de poder pueden afectar muchísimo el funcionamiento de los sistemas políticos en la región en general. La región se ha caracterizado por tener continuos cambios de gobierno, desestabilizando las políticas a partir de intenciones de establecer un cambio ideológico, suprimiendo las líneas de trabajo. La democracia en el sistema político realmente de preferencia por muchos países de Latinoamérica. Se han celebrado elecciones libres y justas. La democratización ha llevado a una mejor protección de derechos humanos en ciertos países y la apertura política y económica hacia el mundo. Ha permitido la participación ciudadana en la toma de decisiones, fortaleciendo las instituciones democráticas. Realmente la expansión de las economías emergentes y sometidas a regímenes económicos europeos y Estados Unidos es la constante en América Latina. Las afectaciones a la democracia son permanentes a través de la corrupción y la falta de representatividad en diferentes estados. Muchas veces las élites políticas y económicas tienen una influencia desproporcionada en la toma de decisiones, dejando amplios sectores de la sociedad sin voz ni voto. Realmente esto puede conducir a una falta de participación ciudadana, una falta de políticas que aborden las necesidades y demandas de la población en general. La característica global en cuanto a la política y la económica es la incidencia de las pretensiones de Estados Unidos y Europa, quienes desde los años 30 vienen luchando por frenar la expansión socialista de la Unión Soviética en su momento alrededor del mundo. Las pretensiones evidentemente fueron plasmadas en diversas políticas liberales, donde se otorgaron muchísimos créditos para la prosperidad capitalista, pero dicha prosperidad tuvo una transformación a partir de la caída del muro de Berlín y el consenso de Washington, promoviendo el capitalismo y la economía liberal y proteccionista. Sin embargo, las condiciones bancarias para su momento fueron unos intereses muy elevados, donde los países de Latinoamérica se sumieron en unas deudas impagables, promoviendo pobreza, desigualdad, corrupción y uno que realmente es generalizado en toda América Latina. A pesar de que las democracias siguen siendo el sistema por preferencia, en la región hay 3 países que desarrollan regímenes políticos diferentes a la democracia. Este análisis se hace de acuerdo al índice de democracia global desarrollado por la revista The Economist, en donde nos indica que a partir de unas variables que se estudian en el globo, se logra establecer que esos 3 países pues no tienen ciertos comportamientos de la democracia. De acuerdo a ese análisis, el resultado fue que para América Latina tenemos 3 regímenes autoritarios, que es Venezuela, Nicaragua y Cuba. Tenemos 7 países con regímenes híbridos, que es Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, México, Guatemala y El Salvador. 7 estados con democracias deficientes, Argentina, Brasil, Guyana, Colombia, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico. Y solo hay 3 democracias plenas, Uruguay, Chile y Costa Rica. Así podemos evidenciar cómo existe una cultura política basada en la democracia, pero pues 3 países igualmente siguen con el régimen autoritario, afectando el goce de los derechos y las libertades que otorga la democracia. Realmente los esfuerzos de los demás países para lograr un proceso de lograr una democracia plena se encuentran truncados por factores sociales y económicos, ideológicos para llegar a ese estatus global. Los regímenes vienen afectando esos sistemas políticos o modificándolos, muchas veces a través de élites políticas y económicas que tienen una influencia muy desproporcionada en la toma de decisiones, dejando los sectores sociales con diversas fallas. Esas fallas vienen reduciendo las posibilidades de desarrollo para convertirse en una democracia plena. Realmente en términos generales la economía en América Latina continúa enfrentando esos desafíos, pero tienen que ir ligados de sus sistemas políticos para superar desigualdades e inestabilidad, pues porque son problemas generalizados de la región. Por lo menos vemos como en la década de los 80 y los 90 muchos países adoptaron esas políticas neoliberales, pero a raíz de unos créditos otorgados por Europa y Estados Unidos impagables, realmente eso contribuyó a concentrar la riqueza en ciertas poblaciones sociales, pero las otras más desfavorecidas aumentó la desigualdad inmensamente.
Realmente nos basamos en la exportación aún de materias primas, siendo una economía vulnerable frente a fluctuación de precios internacionales. Seguimos dependiendo mucho de la exportación de materias primas, limitando la diversificación económica, la industrialización, dejando descuidados otros sectores. El nivel de desigualdad y pobreza pues aún continúa marcada en esos sectores económicos. Debemos apuntar a la reducción de pobreza pues porque existen aún muchas brechas entre ricos y pobres, y la falta de acceso de servicios básicos, falta de oportunidades laborales, concentración de la riqueza como lo indiqué en manos de unos pocos, son algunos realmente de los desafíos que enfrentan los sistemas económicos en este momento en la región. Para cerrar, en conclusión, realmente considero que los sistemas políticos y económicos sí han surtido diferentes cambios a lo largo de su historia. Han habido, sí, avances en términos de democratización y reducción de pobreza, pero pues existen desafíos muy importantes en otros ámbitos. La corrupción, la falta de representatividad, la desigualdad social siguen siendo problemas urgentes en la región. Pero pues hemos también identificado oportunidades para mejorar estos sistemas, como la tecnología, la conectividad, la cual nos ofrece nuevas formas de participación ciudadana para promover la transparencia y la gestión pública. Pues además de la diversificación económica y el fortalecimiento de los sectores no tradicionales, pues también podría ayudar mucho a reducir esa dependencia que tenemos de exportación de materias primas. Y creo que para superar estos desafíos y aprovechar las oportunidades se hace necesario un enfoque más integral, que abarque los aspectos políticos, económicos y sociales. Eso requerirá realmente la implementación de políticas que promuevan la participación ciudadana, que es muy necesaria, la transparencia y la equidad social. También es importante promover la diversificación económica, fomentar la inversión en sectores estratégicos con un enfoque de desarrollo sostenible y equitativo. Pues realmente en América Latina hay el potencial para construir unos sistemas políticos y económicos más justos y prósperos. Gracias.